Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con nuevo contenido. Tiene que ver con los complementos verbales, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar en primer lugar con el complemento de régimen. Mientras van ingresando sus compañeros, voy a ir explicándoles dónde está el material con el que estamos trabajando el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Si ustedes recuerdan, teníamos aquí este tema que se denomina los complementos verbales, ¿no es así? Muy bien, aquí ustedes tienen como una síntesis de todos los complementos verbales. Es un cuadrito en el cual ustedes pueden ver todos los complementos verbales que tenemos. Hemos trabajado ya con este documento al cual vamos a volver como referencia de los complementos con los que ya hemos ido trabajando y con los nuevos que vamos a ver. Hemos visto ya el complemento directo, indirecto. Eso es lo que hemos estado, con lo que hemos estado trabajando. Ya con el complemento directo e indirecto. Entonces hoy vamos a trabajar con el complemento de régimen, el atributo y la aposición. Permítanme mostrarles el material con el que hemos empezado esta unidad. Si ustedes recuerdan, ya hemos visto este documento y hemos estudiado ya el sujeto en primer lugar, el complemento directo, el complemento indirecto que está aquí. Y el día de hoy vamos a trabajar con el suplemento o complemento de régimen. Y en realidad este complemento tiene tres diferentes nombres. Y vamos a pasar a estudiarlos. ¿Qué es lo que nos dice este documento? Nos dice, el suplemento es una función del sintagma nominal que viene introducida por una preposición que es impuesta por el verbo. Es decir, cuando yo hago una oración y esa oración tiene un verbo que necesita una preposición, como por ejemplo, el verbo pensar. Si yo hago oraciones con el verbo pensar, a ver, ¿quién me da un ejemplo con una oración con el verbo pensar? O hablar de, o contar con. Denme ejemplos, por favor. Ayer pensaba en mi amiga. Ya, ayer estaba pensando o pensaba mucho en mi amiga. Muy bien. Bueno, como ven, este verbo pensar necesita de la ayuda de una preposición para completar el significado. En la oración no podría decir yo pensaba mi amiga, no podría decir de esa manera. Necesito la preposición en. Pensaba mucho en ella, pensaba en ti, pensaba en ella, ¿no? Por ejemplo. Hablar es otro verbo que requiere de una preposición. Y en este caso, de. La preposición de. ¿Quién podría hacer una oración con este verbo, por favor? Hablamos de un viaje. Ajá, estamos hablando, sí, hablamos de ello, hablamos de ti, hablamos de, ¿no? Entonces, como ven, el verbo también necesita esta preposición. Y lo que viene en la oración después de la preposición se denomina suplemento o complemento de régimen, ¿ya? Primero, para reconocer este complemento, este suplemento, debo reconocer el verbo.
Y me pregunto si el verbo utiliza una preposición fija. Y de ser así, ¿cuál es la preposición? Entonces, aquí tengo ejemplos, ¿no? María piensa mucho en Javier, por ejemplo. Como ven aquí tenemos el verbo pensar con la preposición que utiliza. Tenemos listas de los verbos que requieren un complemento de régimen. Estos son, ustedes pueden ver aquí si dan un clic ahí, van a poder ver esta lista de verbos y van a poder ver que todos estos verbos están acompañados de diferentes preposiciones. En algunos casos a, en otros de, en otros por, en otros con, ¿no? Contra, etc. No es la única lista que les he colocado. Si ustedes ven, tenemos aquí también una lista en línea a la cual ustedes pueden ingresar y pueden buscar el verbo que ustedes necesiten y les da varios ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, reclamar a, reclamar de, reclamar ante, reclamar contra, reclamar en juicio, reclamar para sí, por bien, etc. Y ustedes buscan el verbo para tener la seguridad de con qué preposición trabaja ese verbo. Recuerden que esa preposición es parte del verbo. ¿Ya? Entonces necesitamos utilizar la preposición que conforma, que completa el significado del verbo en realidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, además de colocarles estas listas de verbos con complementos de régimen, he colocado una práctica en la cual ustedes van a tener los 3 diferentes complementos que vamos a ver el día de hoy, empezando con el complemento de régimen. Y es el documento que voy a proyectar a partir de ahora. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos este documento que dice complemento preposicional. Este es uno de los nombres que se le da al suplemento verbal. Complemento de régimen verbal, este es otro nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Y el suplemento verbal. Son estos 3 diferentes nombres que se le atribuyen a este complemento, ¿ya? Podemos nosotros utilizar suplemento o complemento de régimen para no complicarnos, ¿ya? Muy bien. ¿Quién podría hacer una oración con el verbo olvidarse? A ver, Yo me olvidé de mi cuaderno. de mi cuaderno, me olvidé de la tarea, me olvidé de mi cuaderno. Acordarse, Él se acordó de ella. de ella. Arrepentirse, muy bien. Como ven, todos estos verbos que tenemos aquí como ejemplos son verbos que necesitan la preposición para completar la oración. Aquí tenemos, ¿qué es lo que dice? Algunos verbos para especificar o concretar su significado necesitan un complemento introducido por las preposiciones de, a o en. Y muchas veces otras preposiciones además de estas, no solamente estas. He colocado algunos ejemplos. Acordarse de, acabo de acordarme de una tarea que tengo que hacer. Acordarse de, ¿no? Ahí está. Olvidarse de, me he olvidado de eso por completo. Ocuparse de, me ocuparé de eso mañana. Quejarse de, siempre te quejas de, ¿no? Hablar de, acostumbrarse a, contribuir a, dedicarse a, renunciar a, insistir en, por ejemplo. Son algunos verbos que llevan preposiciones para formar la oración. Y como habíamos mencionado hace un momento,
no puedo retirar la preposición a la oración. Por ejemplo, en esta, ahora mismo pensaba en los niños. Si yo quito la preposición va a quedar, ahora mismo pensaba los niños. En realidad se nota que necesita la preposición para completar su significado. ¿Ya? Necesitamos completar la oración con la preposición. Muy bien, aquí he colocado algunos ejemplos y debemos completar. ¿Quién desea completar, por favor, esta oración? ¿Qué vamos a colocar? A ver, Confío en En, tus cualidades. Yo, licenciada, en tus cualidades. muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ampliar las letras para que ustedes puedan completar. Tomen su lapicito y completen, por favor. Voy a bajar todas las oraciones para que estén en una sola hoja. Ahora ustedes pueden completar. Por favor, tomen su lapicito. ¿Saben dónde tomar el lapicito, no es así? En la parte superior de la pantalla, ahí ya tienen, pueden tomar el lápiz, pueden tomar la T, apretar la T, les va a aparecer un cuadro y en el cuadro ustedes pueden escribir. Muy bien, ya lo están haciendo. Confío en tus cualidades. Se acordaba. Muy bien, no paraba de llover. Muy bien, vamos, completen, chicos. Muy bien. Confío en tus cualidades. Se acordaba de su amigo. Pensaste, ya están completados, en lo ocurrido. Muy bien. Sale todas las tardes de paseo. Diciendo de tu parecer. Muy bien. Luchó por las adversidades. Contra las adversidades. Muy bien. Vamos a tener algunas veces duda de qué preposición utilizan estos verbos, ¿no? Entonces, debemos ir a esa lista de verbos que les he mostrado para estar seguros, para revisar, para poder completar como es correcto, ¿ya? El ministro dura mucho en el cargo, concertó la paz muy bien, entre ambos bandos. Se adhirió de nuestra propuesta, no paraba de llover, no intervinieron en la reunión, vacilaba al entrar o salir. Muy bien. Entonces, lo hicieron muy bien, chicos. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Voy a borrar para que no tengamos la pantalla marcada. ¿Qué es lo que dice ahí? Identifica en las siguientes oraciones el complemento de régimen. Voy a volver a amplificar y voy a hacer más grandes las letras para que ustedes puedan leer sin problemas. Y ahora a ustedes les pido que subrayen el complemento de régimen en estas oraciones. Pueden subrayar a partir de la preposición y el resto, ¿no? Por ejemplo, Juan se enfadó con su tía. ¿A partir de dónde es el complemento de régimen en esa oración? Chicos, ¿a partir de dónde? con, Con su A tía. partir de con tu tía. con su tía. Todo eso es el complemento de régimen.
¿Ya? Muy bien, ahora les toca a ustedes. Seleccionen, subrayen cuál es el complemento de régimen en el resto de las oraciones. Muy bien, chicos, lo hicieron muy bien. Vamos a analizar ahora, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? La profesora se entiende con los niños. Perfecto, con los niños. Nos invitó a una cerveza. Muy bien. Reflexionó mucho tu tío sobre ese asunto. Perfecto. Convirtió el agua en vino. Muy bien. A partir de aquí es el complemento de régimen. El profesor acostumbra a sus alumnos a la disciplina a partir de la A. No sus alumnos, sino a la disciplina. Solamente es el complemento de régimen, no es el complemento directo. ¿Ya? Entonces, a la disciplina. El asesino optó por el silencio. Muy bien, optar por. Muy bien. Ese hombre se queja siempre de su esposa. Muy bien, a partir de la tardanza de su esposa. Muy bien. Ahora aquí, ese hombre se queja siempre a partir de la tardanza de su esposa, porque de su esposa es el complemento del nombre de tardanza. ¿Ya? Entonces, quejarse de la tardanza de su esposa. Todo eso es el complemento de régimen. ¿Ya? Todo eso. No es a partir de aquí solamente, porque de su esposa es un complemento del nombre. ¿De qué nombre? De tardanza. Está especificando la tardanza de quién es. ¿Ya? Entonces no es a partir de este de, sino de este primero. ¿Ya? Nos despidieron de la empresa. Se burla siempre de su cuñado. Muy bien. Entonces, recuerden que para reconocer el complemento de régimen, debo reconocer el verbo y ver con qué preposición está trabajando el verbo. Si evidentemente es esa la preposición del verbo. Y a partir de la preposición al resto es el complemento de régimen. Otro nombre que tiene este complemento se denomina complemento preposicional. Otro nombre que tiene este complemento se denomina suplemento verbal. ¿Alguna pregunta, chicos? Disculpe, licenciada, el verbo siempre tiene que estar acompañado de una preposición para que se considere Buena el pregunta. complemento de régimen. Muy buena pregunta. Algunas veces algunos verbos no necesitan la preposición. Algunas veces los verbos pueden tener complemento directo. Y cuando tienen complemento directo ya no tienen una preposición en medio. Y a veces el verbo puede llegar a tener una preposición y a partir de la preposición sí o sí es el complemento de régimen. Yo creo algo, por ejemplo. Creo que eres un muy buen estudiante, por ejemplo, ¿no? Ese verbo, por ejemplo, el verbo creer, me permite a mí, a ver, voy a hacer aquí algún ejemplo.
Creo que eres un buen estudiante, un excelente estudiante, ¿no? Aquí no hay una preposición. Creo que eres un excelente estudiante, ¿no? Como ven, ahí el verbo el verbo creer tiene aquí esta oración que está funcionando como un complemento directo del verbo creer. Yo creo esto, yo lo creo. En cambio, yo puedo decir, creo en Dios. Ahí, este mismo verbo tiene el complemento de régimen, el complemento preposicional o el suplemento verbal. Esos son los nombres que tiene. Voy a borrar para que podamos ver los ejemplos que les he hecho. Como ven, algunas veces los verbos no necesitan preposiciones y lo que tienen son complementos directos. Pero cuando tienen preposición se denomina complemento de régimen, complemento preposicional o suplemento verbal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Bueno, entonces valga la aclaración, ¿no? Que a veces los verbos no necesitan la preposición y tienen otro complemento, no el complemento de régimen. Muy bien. Ahora veamos el atributo. ¿Qué es lo que nos dice el primer documento que teníamos con respecto a el atributo? El atributo, dice, denominado así porque atribuye alguna característica, cualidad o propiedad al sujeto. El atributo en una oración utiliza verbos copulativos, ¿no? Esto es muy importante. Para que haya atributo, debe haber verbos copulativos. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos verbos copulativos? Son los verbos ser, estar o parecer. Pues ahora, el atributo va a estar formado de varias formas. Ya vamos a ver cuáles son las formas. En el otro documento les he colocado cuáles son las formas del atributo. ¿Ya? He colocado aquí que está formado por un sintagma nominal o por un adjetivo calificativo, etc. Y podemos verificar que primero, debemos verificar que haya un verbo copulativo en la oración, ser, estar o parecer. Segundo, debemos reconocer si existe concordancia entre el sujeto y el atributo. Por ejemplo, Luis es un hombre, es él, entonces voy a decir cansado. Por ejemplo, Karina es ella, entonces voy a decir enferma. Y como ven, aquí estamos usando adjetivos calificativos, ¿ya? Como atributo. Están dando cualidades sobre nuestro sujeto. Otra forma que tiene el atributo es que va a formar un sintagma nominal. Aquí yo tengo un sustantivo, su determinante, aquí un complemento, es decir, un adyacente, un adjetivo calificativo que está calificando a abogada. Entonces también es atributo y también concuerda con el sujeto, porque el sujeto es ella. Por eso dice una abogada, exitosa, ¿no? Etcétera. Podemos utilizar una prueba para reconocer si lo que estamos estudiando, creyendo que es el atributo, realmente lo es. Entonces, ¿cuál es la prueba? Podemos reemplazarlo por la palabra lo. Karina es enfermera. Karina lo es. Por ejemplo, Luis está cansado. Luis lo está. Si se puede reemplazar y todavía se entiende, entonces estamos ante un atributo. Ahora,
El sintagma nominal en función de atributo por lo general se forma solamente con el verbo ser. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Carlos es un excelente médico, Rosa es una buena hija. ¿Ya? Verificamos que el verbo ser esté conjugado, si existe concordancia entre género y número con el sujeto y el atributo, y si este atributo puede ser reemplazado por lo. Entonces, en síntesis, ¿cómo puedo reconocer el atributo? En primer lugar, en mi oración debe haber verbos copulativos. Aquí está, inciso A, verbos copulativos. En segundo lugar, debo revisar si es que lo que se cree que es el atributo está concordando con el sujeto. Si es masculino singular el sujeto, el atributo debe estar en masculino singular, ¿no? Y si es femenino singular, de la misma manera, etc. Ahora, tercero, el atributo puede ser reemplazado por el pronombre lo. Luis está cansado, Luis lo está. Y el atributo tiene dos formas. Una puede ser como adjetivo calificativo o un sintagma adjetival, porque yo puedo decir muy cansado, extremadamente cansado, tremendamente cansado, etc. Y eso es un sintagma adjetival, ¿ya? O puede ser también un sintagma nominal, como es el caso de un excelente médico, donde tengo un sustantivo y además tengo palabras que determinan, que complementan a la palabra médico. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Vámonos ahora a los ejercicios. Aquí hemos colocado nuevamente el atributo. Si el atributo del predicado es un verbo copulativo, entonces el predicado será nominal y su núcleo será el atributo. Se le llama predicado nominal porque en dicho predicado aparece un atributo o característica del sujeto. Esto es importante. Aquí el verbo sirve únicamente como elemento de enlace entre el sujeto y el atributo. Las niñas parecen cansadas. Parecen une a las niñas con el atributo de estas, cansadas. Aquí no debe haber tilde, ya se han perdido. Estas son las formas del atributo. Puede ser un sintagma nominal, un embustero, por ejemplo. Esto sería el atributo. Un sintagma preposicional de la India, por ejemplo, atributo. Un sintagma adjetival, muy bueno, por ejemplo. O un pronombre, ese, este, aquel, también. Esas son las formas del atributo. Pero recuerden que el atributo puede sustituirse por el pronombre lo. ¿Ya? Carlos lo es, Carlos lo es, Carlos lo es, Carlos lo es. Como ven, cada atributo ha sido reemplazado por el pronombre lo. Ahora, ustedes deben distinguir el atributo en las siguientes oraciones y deben indicar de qué tipo de atributo se trata. Si es un sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma adjetival o si es un pronombre. Por ejemplo, en el primer ejercicio, voy a ampliar la letra de las oraciones. Nuestro hijo es candidato a presidente. A ver, analicemos. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Verbo ser. Es,
Es. Es Muy bien. El verbo es. Ahora, ¿cuál es el atributo en esa oración? ¿Cuál es el atributo en nuestro hijo es candidato a presidente? candidato. Sí, candidato. ¿Ya? Candidato. Inclusive podría ser a presidente. Nuestro hijo es candidato a presidente. Ahora, podemos ver si es que hay concordancia de género y número. Candidato singular masculino. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo singular masculino. ¿No es así? Ahora, debo reemplazar el atributo por el pronombre lo para ver si es correcto. A ver, reemplacen, por favor. Nuestro hijo lo es. Nuestro hijo lo es. Entonces, todo eso es el atributo, ¿no es cierto? ¿De qué tipo de atributo se trata? Ahora debemos escribir. ¿De qué tipo de atributo se trata? ¿Es un sintagma nominal? ¿Es un sintagma preposicional? ¿Es un sintagma adjetival? ¿O es un pronombre? ¿De qué tipo de atributo se trata? Un sintagma nominal. Sintagma Sintagma nominal. nominal. Muy bien. Ahora, identifiquen en el inciso B, por favor. Trabajen ustedes. Vamos, chicos, díganme cuál es el verbo, cuál es el atributo, qué tipo de atributo es, etcétera. Pueden reemplazarlo por lo, pueden hacer esa prueba para ver si es todo eso el atributo, no lo es, etcétera. A ver, ayúdenme. El verbo es está y cansado de su trabajo es el sintagma, el atributo de tipo sintagma nominal. Muy bien. Entonces, está es el verbo. ¿Y cuál es el atributo? Cansado de su trabajo. Muy bien. Ahora, ha reemplazado, ¿no? ¿Cómo sería con reemplazando por lo? Pedro lo está. Pedro lo está. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de atributo es? Sintagma nominal. Adjetival. Ah, sintagma adjetival. ¿Por qué lo sabemos? Porque cansado es un adjetivo calificativo, no es un sustantivo. Si fuese sustantivo como candidato, entonces sería sintagma nominal. Muy bien, veamos. ¿Quién desea realizar el ejercicio C, por favor? Vamos, chicos. José Armando Espinosa, ¿puede resolver el ejercicio C, por favor? Sí, Licen. Está es el verbo y demasiado desordenado es el atributo. Sería un atributo de sintagma adjetival. ¿Están de acuerdo, chicos? Sintagma adjetival, me dice. Sí, es correcto. Muy bien, Sí, Lisa. muy bien. Voy a pedirle a Melvi Flores el inciso D. Por favor, analice. Mm, El verbo sería fue. Muy bien. ¿Cuál es el atributo? Mm, Jugador de básquet en el club más importante del país.
jugador de básquet en el club más importante del país. Todo eso tendría que ser Ese es el sintagma nominal. muy bien. Sintagma, bueno, no sé por qué se mantiene así. Sintagma nominal. Muy bien. Vamos ahora a ver al siguiente, chicos. Sí, así. Ok. ¿Quién desea hacer el inciso E, por favor? Este es el último que vamos a hacer. Luego vamos a pasar a la posición. Vamos, chicos. Yo quiero hacerles notar, chicos, que cuando estemos con el examen, vamos a darles oraciones mixtas, no solamente con un solo complemento, el cual deban identificar, sino que va a haber varios complementos verbales en una oración y ustedes tienen que identificar desde qué palabra hasta qué palabra es el complemento que ustedes han identificado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hagamos por favor el último ejercicio, el inciso E. ¿Quién desea responder, por favor? Yo dicen, Muy bien, lo escuchamos. Dígame. la calle parece tranquila. El verbo es parece ¿Ya? y tranquila es el atributo. Y el atributo es un sintagma adjetival. Muy bien. Bueno, he cambiado el color sin querer. Muy bien. Entonces, es un sintagma adjetival, porque es un adjetivo. El resto ustedes deben resolver para enviarlo hasta dentro de una semana como tarea. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a la posición? Muy bien. Quiero decirles que a pronto va a terminar esta clase, estos primeros 40 minutos. Pues volvemos a ingresar, por favor. ¿Sí? Entonces les pido, si se corta, ustedes inmediatamente vuelven a ingresar con el mismo enlace. Muy bien, vamos a ver, volvemos al documento donde está el documento completo para ver qué es la aposición. Es el número 7 que estamos estudiando, ¿ya? Les recuerdo que este documento ustedes lo tienen con el nombre de complementos oracionales en el tema que estamos estudiando ahora, ¿ya? Ahora, como ven, ¿qué es una aposición? Dice que es un sintagma nominal unido a otro sintagma nominal. Si ustedes ven, tenemos aquí calle, que es un sustantivo, Nathaniel, que es un nombre propio, y Aguirre también es un nombre propio, pero en función de, bueno, es un apellido, ¿no? Como ven, la aposición sería todo esto que está calificando, está especificando qué calle es, ¿no? Ahora, existen dos tipos de aposiciones. Una es la aposición especificativa. La aposición especificativa es esta, la que acompaña sin comas, familia Tapia. Esa es la que especifica qué familia. Y la otra es la explicativa, que se la utiliza en oraciones para dar una aclaración, explicar. Sergio Padilla, rector de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, informó esta